Muy bien, continuamos con nuestro segundo video o segunda parte de neumonología. Estábamos hablando de lo que era la semiología respiratoria y ahora vamos a ver un poquito algunos términos, ¿sí?, que son importantes. Esputo, vómica y broncorrea por un lado y hemoptisis por otro. En cuanto al esputo, es la expectoración que puede tener distintos aspectos, ¿sí? Si uno observa la expectoración o si el paciente le dice o le refiere, puede ser serosa, mucosa, mucopurulenta, fétida o verdosa. Puede ser un esputo hemoptoico, ¿sí?, cuando tiene estrías de sangre. Puede ser rumbroso, viloso, achocolatado, perlado, numular, con restos alimenticios. Puede contener elementos macro y microscópicos, que ya los vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la vómica. La vómica es la expulsión de gran cantidad de pus o de líquido con la tos. Digo líquido porque puede ser que uno tenga un paciente con un quiste hidatídico que se rompe, entonces lo que sale es líquido, es un líquido como una clara de huevo. Bien. Causas de vómica: abscesos, bronquiectasias infectadas, ruptura de quiste hidatídico, un absceso sufrénico, empiemas con fístula, cualquier conexión del aparato respiratorio con el exterior que haga salir esa pus. Broncorrea: cantidad de material expectorado mayor a 400 mililitros día o 600 mililitros día o 150 mililitros por hora. Esto también va a variar un poquito, depende del libro donde lo lean. Hemoptisis, esto es importante. Hay una hemoptisis común y hay una hemoptisis masiva. Es el sangrado, ¿sí? Es el sangrado de origen pulmonar. Es sangre roja rutilante o brillante que sale con la tos. Vamos a diferenciarla de la hematemesis, que es la sangre que viene del aparato digestivo, porque la hemoptisis tiene pH alcalino y burbujitas de aire. La hematemesis, que es por vómitos, ¿sí?, que dijimos que viene del aparato digestivo, no de respiratorio, puede ser por hemorragias laringeas, faringeas, por epistaxis, puede ser, perdón, esa es hemoptisis. Puede ser que haya hematemesis por hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. A veces puede estar acompañada, en el caso de la hematemesis, con restos alimenticios. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial de la hemoptisis, que es el sangrado que viene del pulmón, con la hematemesis, que es el sangrado que viene del aparato digestivo. Y dentro de los otros sangrados, como nombré recién, puede haber hemorragias que vengan de la laringe o de la faringe, o bien nasales, las epistaxis, que son las hemorragias nasales. Cuando es leve la hemoptisis pulmonar, que viene con expectoración, con estrías de sangre, decimos que es un moco con estrías de sangre o expectoración hemoptoica. También puede ser moderada o puede ser masiva cuando el sangrado es mayor a 600 mililitros en 24 horas o más de 150 mililitros por hora. En las hemoptisis masivas, el paciente lo tenemos que internar en terapia intensiva. Y en las otras hemoptisis puede estar internado en piso común o a veces no requerir internación. Causas comunes de hemoptisis: la primera y la más importante son las bronquiectasias, ¿sí?, cuando se rompen los bronquios, las paredes de los bronquios, y producen un sangrado importante. También puede ser por tuberculosis, por micosis, por neumonías, por abscesos, bronquitis crónica, cáncer de pulmón. Recuerden que dijimos, un paciente que tose mucho hay que pensar o en tuberculosis o en cáncer de pulmón. Lo mismo si sangra, ¿sí? Puede haber también un tumor carcinoide bronquial, estenosis mitral y tromboembolismo de pulmón. Bien, la estenosis mitral ya la vamos a ver en el módulo de cardiología. Es la única valvulopatía que es disneizante, hemoptizante y palpitante. Así que ya la vamos a ver. Bien, el diagnóstico lo vamos a hacer con radiografía de tórax, con coagulograma. Quizás hay algún problema en las plaquetas o
o en los factores de coagulación, con tomografía de tórax, en el caso de lo que es cáncer principalmente, o a veces también para ver las bronquiectasias, es muy útil, con endoscopía pulmonar, con cultivo de esputo, la prueba de tuberculina o reacción de Mantoux, que es la PPD, que es para ver si hay tuberculosis, con arteriografía, que también puede ser con embolización, además de ser método diagnóstico, es un método de tratamiento, y con cirugía. La causa de muerte es por asfixia, se asfixian las propias secreciones en la sangre principalmente. Esto era un poquito lo que había yo comentado antes sobre los elementos macroscópicos y microscópicos y sobre qué cosa es una muestra que consideramos representativa del esputo. Bien, los elementos macroscópicos que podemos encontrar en el esputo o en la expectoración van desde granos riciformes que se pueden ver en la tuberculosis hasta tapones de Dietrich en el absceso pulmonar, espirales de Cushman y moldes bronquiales en el asma, cálculos y litos pulmonares en la microlitiasis pulmonar y en las antiguas cavernas calcificadas, membrana hidatídica, restos de membrana hidatídica en realidad, restos de membrana diftérica, ¿sí?, por la difteria, granos de azufre cuando hay infecciones por Actinomyces israelí, y los elementos microscópicos de esputo tenemos los cristales de Charcot-Leyden y los eosinófilos en el asma. Por supuesto que todo esto se ve en anatomía patológica y al microscopio. Las fibras elásticas que se pueden ver en la tuberculosis y en los abscesos pulmonares. Podemos encontrar hongos, el bacilo de Koch y otras micobacterias, macrófagos con hemosiderina, en el caso de asma cardíaca. Esto es lo que se llama las células cardíacas en el asma cardíaco. Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, principalmente izquierda, o cuando hay estenosis mitral crónica, ¿sí?, y en casos, bueno, de hemosiderosis pulmonar idiopática, pero cuando hay mucho aumento de presiones en el corazón, esas presiones se trasladan por la arteria pulmonar al pulmón, rompen los capilares y los capilares extravasan la sangre que es fagocitada por los macrófagos. Por eso encontramos estas células, macrófagos que tienen hemosiderina. Bien, ¿qué consideramos una muestra representativa del esputo? Cuando el paciente expectora, tiene que ser una muestra de expectoración y no de saliva, no que escupe saliva, sino que realmente expectora las secreciones. Para ello decimos que tiene que tener pocas células epiteliales y más de 10 a 25 neutrófilos por campo. Se pueden hacer distintas tinciones. La tinción de Gram es para neumococo. Si yo veo por lo menos 10 diplococos gram positivos por campo, podemos decir que es una neumonía por neumococo, que es la típica neumonía adquirida en la comunidad. Después podemos aplicar tinción de Ziehl-Neelsen, que esa es para las micobacterias en general, para la tuberculosis, para el bacilo de Koch. La técnica de Wright para los eosinófilos, para los pacientes asmáticos o con vasculitis como la de Church-Strauss o neumonías eosinófilas que cursan con una eosinofilia muy importante. La tinción de Papa-Nicolau es una tinción que se usa en todo el cuerpo para detectar células neoplásicas. Nosotros estamos acostumbrados a verla mucho en lo que es ginecología, en la detección del cáncer de cuello o cáncer cervical. El esputo con cristales birefringentes de oxalato orienta el diagnóstico hacia una aspergilosis pulmonar. El aspergillus es un hongo que suele infectar muchas veces cavernas tuberculosas o que suele causar neumonías por aspergilosis en pacientes inmunosuprimidos. Otro de los signos y síntomas que tenemos es la cianosis. La cianosis es esa coloración azulada que podemos verla en piel y mucosas, causada por acumulación de la hemoglobina reducida mayor a 5 gramos de decilitro. Esto va a corresponder a una saturación de oxígeno bastante baja, del 85%, ¿sí? Y la podemos observar en el lecho unguial, en los labios, ¿sí?, en los capilares de los oídos o en la punta de la nariz.
en la lengua, en las conjuntivas. Indica que el paciente está teniendo un grado de poca o baja saturación respiratoria y eso es grave. Tenemos dos tipos, la central y la periférica. La cianosis central afecta a la piel y mucosas, causa cardíaca o respiratoria, hay que ver. Si es respiratoria, yo le doy oxígeno y va a mejorar, ¿sí? Si es cardíaca, por lo general le doy oxígeno y no mejora, y se acompaña de poliglobulia y acropaquia o dedos en palillo de tambor. La que es periférica va a afectar más que nada a los miembros, y esta por lo general está asociada a la hipotermia. Si ustedes están bajo la nieve o en algún lugar bajo cero y se le ponen azules los dedos de las manos y de los pies, es una cianosis periférica que, digamos, responde más que nada al frío. Esta por lo general se ve en la piel, pero no se ve en las mucosas, solamente en la piel, y se produce porque disminuye el volumen minuto, es decir, la irrigación en las zonas distales, precisamente, o bien porque hay una obstrucción en la circulación periférica, pero precisamente cuando hay climas de muy bajas temperaturas, porque toda la circulación va a ir a parar o a centrarse a los órganos vitales, ¿sí? El corazón principalmente, los órganos vitales, el centro y el cerebro. Entonces todo lo que es distal, los miembros superiores e inferiores, se van a empezar a quedar sin irrigación y a poner azules. Se acompaña de frialdad en las extremidades, cuando es obstructiva, ¿sí?, de la circulación periférica, mejora al levantar el miembro afectado o al sumergirlo en agua caliente. Esta tampoco se modifica con el oxígeno. Solo las que son de causa respiratoria son las que realmente se modifican con el oxígeno, que mejoran mucho. Bueno, como dijimos recién, causas de cianosis central, causas de cianosis periférica y dos términos que tenemos que recordar. La cianosis central puede estar causada por insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, cardiopatías conjunto arteriovenoso, trastornos de la hemoglobina como la metahemoglobinemia y la sulfohemoglobinemia. Dentro de lo que son las causas de cianosis periférica, el frío que habíamos mencionado, y alguna obstrucción en la circulación que puede ser por trombosis venosa profunda o trombosis arteriales, por síndrome de vena cava superior, por enfermedad o fenómeno de Raynaud, por intoxicación con ergotamina, que por lo general es una droga que se suele dar como antimigrañoso, por insuficiencia cardíaca, por shock cardiogénico, por taponamiento, por poliglobulia, policitemia vera y algunas hemoglobinas anómalas que no pueden transportar bien el oxígeno. Zurich, Andrews, Kansas son el tipo de hemoglobinas anómalas que pueden generarnos cianosis. Y hay dos términos, uno es acrocianosis y el otro es pseudocianosis. Principalmente la acrocianosis es una cianosis que se ve en áreas distales de los dedos, de las manos y de los pies, de la nariz, las orejas, que puede llevar a la necrosis por la falta de irrigación. Muchas veces aparecen en casos de sepsis o de coagulación intravascular diseminada, síndrome antifosfolipídico, las enfermedades que se agrupan dentro de las diátesis trombóticas, las vasculitis y las crioglobulinemias. La pseudocianosis es una coloración azulada por impregnación con sales de oro y de plata, por exposición laboral o por tratamiento. Y vamos a hablar ahora un poquitito de lo que son los ruidos inspiratorios y expiratorios. Hay muchos ruidos inspiratorios y expiratorios, y si ustedes leen muchos libros de semiología, van a ver que por lo general hablan de burbuja, burbuja grande, burbuja chica, burbuja pequeña, si se mueve, si no se mueve. Bien, nosotros acá vamos a hacer hincapié en dos tipos de ruidos inspiratorios y expiratorios, que son los crepitantes y las sibilancias y los soplos. Dentro de los crepitantes podemos tener crepitantes húmedos, que es lo normal, y los crepitantes secos, que son tipo velcro, como la cinta de velcro cuando uno la despega. Los crepitantes
húmedos los encontramos principalmente en las neumonías, neumonía típica y neumonía atípica. Luego, en las enfermedades intersticiales, en EPIC, enfermedad pulmonar intersticial crónica, ahí vamos a encontrar lo que llamamos crepitantes secos. En el edema agudo de pulmón cardiogénico y el distrés respiratorio del adulto, por lo general los crepitantes son húmedos. Finalmente tenemos los ruidos expiratorios como las sibilancias y el soplo pleurítico del derrame pleural. Es un soplo pleurítico en E. Las sibilancias, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de sibilancias enseguida piensa en asma, porque creo que es es por excelencia la enfermedad que causa sibilancias. Pero no todo lo que sibila es asma, hay muchas enfermedades que también pueden causar sibilancias, algunas son de origen respiratorio y otras no. Bien, las sibilancias las vamos a oír en el asma como un ruido expiratorio, ¿sí? EPOC, bronquiolitis y bronquiectasias. Y con respecto a los patrones respiratorios, vamos a hablar principalmente de estos tres patrones. Ustedes tienen, donde dice tipos de respiración, en A, la respiración normal. Uno respira normalmente y cada tanto hace un suspiro, que es esta inspiración más profunda que se ve en el medio. Bien, luego tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes es típica de la insuficiencia cardíaca. Es una respiración donde el paciente empieza lentamente a aumentar la amplitud, luego baja la amplitud y hace después un periodo de apnea, es decir, se queda sin respirar durante determinada cantidad de segundos. Y luego comienza otra vez a respirar cada vez más amplia, más amplia, más amplia, baja la amplitud y otro periodo de apnea. Luego tenemos la respiración de Biot, que es la que ustedes van a ver en C, que muchas veces se llama también atáxica. Esta respiración se puede ver cuando hay lesiones importantes en el tronco encefálico o cuando hay meningitis. Suele aparecer también la respiración de Biot. Y es totalmente anárquica, no tiene un ritmo secuencial o fijo. Después tenemos la respiración de Kussmaul, que es típica de las acidosis en general, como puede ser la acidosis diabética, la acidosis metabólica, la insuficiencia renal crónica descompensada o en general cualquier estado de acidosis del paciente. La respiración de Kussmaul tiene, como ustedes ven en D, ¿sí? Tiene una hiperventilación acentuada, es decir, el paciente respira rápido y muy profundo. Y si hacemos un muy buen examen semiológico, físico del paciente, vamos a poder distinguir, sin hacer otro tipo de pruebas más que con el estetoscopio y el examen visual o el examen de percusión, palpación, auscultación, vamos a poder distinguir distintos síndromes respiratorios. Uno de ellos es la neumonía. El paciente va a presentar disnea, ¿sí? Podemos buscar algunos signos de insuficiencia respiratoria, como el aleteo nasal o el tiraje, que es el uso de músculos accesorios, pero no siempre los hay. Va a haber disminución de la amplitud de los movimientos, eso es en general en casi todas. Disminución de la expansión inspiratoria, aumento de las vibraciones vocales debido al foco o bloque neumónico y matidez o submatidez en el área afectada. La columna va a ser sonora, a la auscultación no vamos a poder oír prácticamente el murmullo vesicular, que es la entrada y salida de aire de los alvéolos, pero sí tenemos un paciente que va a presentar pectoriloquia, egofonía y broncofonía. Broncofonía es el aumento de la voz por ese efecto de caja de resonancia que hace el bloque neumónico. La egofonía es esa voz temblorosa o como voz de cabra, y la pectoriloquia se dice que es el pecho que habla, ¿sí? Bien, cuando uno ausculta al paciente y le pide que diga 33 o que hable,
por lo general no se escucha claramente lo que dice. Ahora, cuando hay una neumonía, eso se escucha muy clarito, por eso decimos pecho que habla o pectoriloquia. También vamos a escuchar crepitantes húmedos al inicio de la neumonía y cuando ya se está resolviendo al final. Y en el medio del cuadro neumónico o del paciente que está cursando una neumonía, podemos oír el típico soplo tubario, que es el soplo tubario, es el mismo que uno escucha si se pone el estetoscopio en la garganta, que se debe al bronquio permeable. Cosas para tener en cuenta las que están remarcadas, es decir, es el único síndrome que tiene aumento de vibraciones vocales. Eso ya me distingue la neumonía de cualquier otra patología. Tiene matidez o submatidez en el área afectada debido al bloque neumónico y también por el bloque tenemos pectoriloquia, agofonía, broncofonía y a la auscultación crepitantes al inicio, un soplo tubario en el medio y crepitantes al final cuando se está resolviendo la neumonía. También tenemos otro síndrome que es el de atelectasia. Atelectasia es sinónimo de colapso alveolar. Recuerden que les comenté que los alvéolos siempre están abiertos para que entre y salga el aire gracias a una sustancia tensoactiva que parece un detergente, que es el surfactante. Cuando pasa que se obstruye, por ejemplo, por un cuerpo extraño, un bronquio o que hay algún problema con el surfactante, el alvéolo colapsa y se cierra. Entonces, eso se llama atelectasia. Puede colapsar un grupo de alvéolos, hacerse una atelectasia segmentaria, puede colapsar un lóbulo entero o un pulmón entero. Así que la atelectasia masiva, sobre todo, es importante. En las radiografías, que ya las vamos a ver todas las radiografías, vamos a ver como un pulmón blanco. Bien, aquí tenemos a la inspección, a la palpación, percusión y auscultación. Lo importante que tenemos que destacar en la atelectasia es que hay matidez en la zona atelectasiada y hay silencio auscultatorio. Acá yo no voy a auscultar nada. No voy a auscultar soplo tubario, ni soplo anfórico, ni nada. Y lo interesante es que en la radiografía de tórax nosotros vamos a ver un desvío de la tráquea y muchas veces de los cilios, de las estructuras del mediastino, hacia el lado atelectasiado. Cuando se colapsa un grupo de alvéolos, esa atelectasia arrastra consigo todas esas estructuras. Esto es lo opuesto a lo que ocurre en el derrame pleural o en el neumotórax o hemotórax, donde ese elemento, ya sea líquido, digamos, de tipo de derrame pleural u otro tipo de líquido, o bien aire del neumotórax, comprime todo el pulmón y por ende va a empujar la tráquea para el lado contralateral. Así que recuerden que si la tráquea ustedes la ven desviada hacia el lado de la lesión, eso es una atelectasia. Y con respecto al derrame pleural, es el único síndrome que tiene la columna mate a la percusión. La columna normalmente es sonora. Ahora, cuando yo tengo un derrame pleural, allí en donde está el derrame, tenemos lo que se llama columna mate. Y puede ser que presente un soplo que se llama soplo pleurítico, que es un soplo expiratorio. El neumotórax es un pulmón que tiene entre sus hojas pleurales mucho aire. Por ende, si tiene mucho aire, a la percusión lo que vamos a oír es timpanismo e hipersonoridad. Se puede llegar a oír a la auscultación un soplo anfórico, que es como soplar adentro de una botella. De lo contrario, vamos a ver un silencio auscultatorio. Así que timpanismo, hipersonoridad, en la placa van a ver una hiperclaridad, es decir, mucho negro, porque el aire se ve negro, ¿sí? Y a la auscultación, soplo anfórico o silencio auscultatorio.
Por último, tenemos el paciente POC, que tiene un cuadro compuesto por dos entidades clínicas distintas, la bronquitis crónica y el enfisema. Algunos pacientes son más enfisematosos y otros son más bronquíticos. El paciente enfisematoso se lo llama el soplador rosado porque el paciente que tiene enfisema tiene ruptura de los tabiques interalveolares. Entonces yo antes tenía varios tabiques, varios alvéolos chiquititos con una superficie bastante grande de intercambio gaseoso, y al romperse esos tabiques se hace un alvéolo grande. Esto me reduce la superficie de contacto y hace que el aire quede atrapado. Los pacientes con enfisema tienen mucho atrapamiento aéreo, entonces necesitan un tiempo de expiración más grande, más largo, para poder sacar todo el aire. Por eso los van a ver como sopladores, que hacen esfuerzo para sacar el aire. Predominantemente tenemos pacientes muy disneicos con un tórax en tonel. El paciente enfisematoso tiene un tórax en tonel porque aumenta todo el diámetro anteroposterior y tiene los ruidos respiratorios disminuidos. En el paciente que tiene bronquitis crónica, por lo general lo que predomina es la tos y la expectoración y luego la cianosis. Por eso lo llamamos el paciente abotagado azul, por la cianosis. Bueno, esperamos que nos sigan viendo en los siguientes videitos. Ya volvemos y ahora hacemos una pausa y luego continuamos con aparato respiratorio. Gracias.